Bueno, vamos a arrancar con la identidad. Identidad. Eso es una palabra muy importante para todos los que están en el desarrollo personal vinculado a la libertad financiera. La palabra identidad es muy, pero muy importante. Es más importante que la mentalidad. Vieron que normalmente se habla de mentalidad, o sea, la mente millonaria, mentalidad de rico. Bueno, la identidad es más profundo, porque la identidad es cuando la mentalidad está encarnada, o sea, se encarna en la psicología. Es la mentalidad encarnada en el cuerpo. Eso es la identidad. Por eso es tan importante, porque la identidad es lo que define o limita tu capacidad. Muchas personas, normalmente en el desarrollo personal, están enfocados en querer cambiar su capacidad, o sea, en querer mejorar sus capacidades, pero tienen de ancla la identidad. La identidad les hace de un ancla muy poderosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos tenés una construcción de tu identidad, de que sos una persona pobre, por ejemplo, no hay capacidad ni conocimiento que te pueda llevar a desarrollar algún tipo de actividad que te genere ingresos, porque la identidad que vos tenés, que tú has construido, es lo que te está limitando permanentemente. Y en Latinoamérica, por eso este tema surgió de mi mente ahora con todo este viaje que estoy haciendo nuevamente. Hacía un año ya que no viajaba, y ver las cosas de una perspectiva desde acá muchas veces me permiten salir de ese sopor en el que uno cae cuando está muy cerca a las cosas, y me permite observar la realidad latinoamericana desde otra manera. En Latinoamérica somos presos y presas de una identidad espantosa, una identidad cultural espantosa. Por alguna maldita razón, en Latinoamérica hay una especie de romanticismo con la pobreza, es decir, esta idea de que tiene algo de lindo ser pobre o ser miserable, toda esa idea de que siempre somos los pobrecitos, que siempre hemos sido, desde la época de la colonización, de que hemos sido las víctimas de otras culturas más poderosas, y toda esta idea romántica de la pobreza está tan grabado en nuestro ADN, pero tan grabado, que es una limitación brutal a la hora de querer emanciparte. Pero brutal, o sea, me resulta hasta difícil explicarlo con palabras. Hasta difícil me resulta explicarlo con palabras, sobre todo cuando lo veo a la distancia, porque lógicamente, le voy a contar algo que me pasa. Yo vivo normalmente mínimo 6 meses en Argentina, o sea, en Latinoamérica, mínimamente 6 meses. Este último año estuve más, estuve cerca de un año sin viajar por todo el tema de las limitaciones, de la pandemia y todo eso. Y lo que pasa es cuando estás mucho tiempo en un determinado lugar, sea cual sea, te empezás a mimetizar con ese lugar, con la cultura de ese lugar, con las creencias de ese lugar, con la identidad de ese lugar. Y una vez que te mimetizás en ese lugar, es muy difícil poder observar algo desde afuera. Entonces, cuando salgo de ahí y me conecto con otras culturas, sea acá en Europa, en Asia o en Norteamérica, o en otros países incluso de Latinoamérica también, como Chile por ejemplo, es como que salís de ese trance hipnótico y decís, wow, mirá, es como que estaba dormido, no sé lo que estaba pensando. Estaba entrando como una especie de trance hipnótico de pobreza, de miseria, de escasez, de empezar a aceptar cosas normales que en realidad no son normales. Y esa identidad cultural de Latinoamérica es brutal para todas las personas que se quieren emancipar. Para todas las personas que quieren lograr la libertad financiera,
una de las primeras cosas con las que tenés que luchar es con la identidad cultural latinoamericana, que es la del pobrecito, la de el víctima, la de el que siempre queda relegado o rezagado. Y una vez que encarnás esa identidad es muy difícil poder cambiar, muy difícil. Realmente necesitas generar acciones muy drásticas, te diría, muy drásticas, porque estás permanentemente bombardeado por toda clase de conceptos, de ideas, de creencias, de pensamientos que permanentemente están cultivando esa identidad. La identidad, lo primero que determina tu identidad es el ambiente que te rodea, o sea, el lugar donde vivís. El lugar donde vivís genera tu identidad de una forma brutal. ¿Vieron la película esta de El libro de la selva? Que es un ser humano, un niño, que cae en la selva y se cría con lobos. Y de adulto, él cree que es un lobo. Bueno, eso mismo pasa en cualquier ambiente que nos rodea. Está comprobado científicamente que el cerebro necesita de entre 21 días y 90 días para adaptarse plenamente a las conductas, las emociones, las sensaciones del ambiente que te rodea. Y el ambiente que se vive hoy por hoy, yo voy a hablar de mi experiencia en Argentina, es de terror, de una pobreza y una mediocridad, pero brutal. Cuando vos ves las estadísticas y ves que hay un 50% de personas que viven en la pobreza, es brutal. Porque eso está generando identidad permanentemente. Las cosas que ves a tu alrededor están fomentando tu identidad permanentemente. O sea que el ambiente que te rodea es una de las principales características a las que tenés que prestarle atención si querés modificar tu identidad, que es lo principal si querés modificar tu capacidad. Lo otro, o sea, el ambiente que te rodea, las personas que te rodean. Uno de mis mentores, Dan Peña, dice: dime con quién andas y te diré cuál es tu futuro. Es tan simple como eso. Y lo otro es la forma que está plenamente vinculado al ambiente y a las personas con las que estás, es la forma en la que hablas, la forma en la cual te vestís, la forma en la cual te ves a ti mismo. Todos esos 4 elementos son los más determinantes a la hora de crear tu identidad. ¿Y por qué es importante definir cuál es tu identidad? Porque de tu identidad es de donde surge tu capacidad. Todos tenemos experiencia. A mí me pasó cuando era adolescente, que me había forjado una identidad de ser el rebelde de la escuela. O sea, toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria, yo era el rebelde. Y era una identidad que en parte tenía que ver con mi esencia, pero en parte la había construido. Entonces, como yo había construido una identidad de rebelde, cada vez que pasaba algo, las personas me miraban a mí a ver cómo actuaba yo. Y como yo ya me había generado una identidad de ser el rebelde, de ser el que no prestaba atención, de ser el que siempre tenía algo que cuestionar, de ser el que siempre me portaba mal, todo eso, a veces yo no quería ser eso, esa persona, actuar esa identidad, pero ya me había generado esa fama y tenía que actuar de esa manera, por la presión social, lo que se conoce como el efecto Pigmalión. Entonces, bueno, te lo resumo la historia. Me echaron de 5, mejor dicho, no es que me echaron, pasé por 5 escuelas secundarias. De 3 me echaron, de 2 abandoné. 5 escuelas secundarias, con esa identidad. Cuando yo estaba cansado, harto de la mediocridad total, me anoté por mis propios medios, porque nadie me obligaba, ya me daban como por perdido, me anoté en la escuela nocturna, a la noche.
en la ciudad donde vivía, en Paraná. Y por esas casualidades, no me acuerdo si fue un examen, no me acuerdo si fue una clase puntual donde la profesora preguntó algo, yo levanté la mano y respondí. Y después pasó otra cosa y también yo levanté la mano, respondí y creo que en un examen me fue bien. Entonces todo el entorno del aula en el cual estaba en esa clase, todo el entorno empezó a creer que yo era el inteligente de la clase. Y me catalogó con esa identidad. Y una vez que me catalogó con esa identidad, empecé a actuar con esa identidad, que no era totalmente opuesta a mi identidad en los últimos años, era lo opuesto. O sea, era el que hacía silencio, era el que ordenaba cuando todos se descontrolaban, era el que estudiaba, el que en los exámenes me pedían las cosas a mí, cuando alguien no entendía algo, me lo pedían a mí, algo totalmente loco para lo que era mi identidad en ese momento. Y así fue como terminé la escuela secundaria a la noche con promedio para ser abanderado, algo totalmente impensado. De esas experiencias hay miles y todos tenemos. Cuando vos te comes un personaje, como decimos normalmente en la calle, cuando te comes un personaje que es la identidad, las capacidades afloran naturalmente. A mí me hicieron comer el personaje de casualidad, que era más o menos el inteligente de la clase, y me empecé a actuar ese personaje. Y una vez que ya las personas que estaban alrededor mío tenían esa expectativa por parte mía, no me quedaba otra que actuar de esa manera. Entonces a veces no tenía ganas de estudiar, pero como sabía que todos en el examen me iban a preguntar a mí y todo eso, la presión social me hacía estudiar para después poder calzar en esa identidad que otros me habían creado. Ese es el poder que tiene la identidad. Es brutal. Porque las capacidades ya las tenemos. Las capacidades para generar ingresos, todas las tenemos. Todos. Las capacidades para generar riquezas, todas las tenemos. Las capacidades para hablar, para expresarte, para persuadir, para comunicar, todos las tenemos. Son innatas de los seres humanos. Es más, las personas que me conocen desde niños, muchas veces se ríen porque yo le digo que yo soy tímido. Yo soy introvertido. Pero como me conocen en este ambiente, acá en este ambiente o por otros ambientes, me dicen, vos estás loco, vos no sos introvertido, vos no sos tímido. No, soy entre comillas, pero no dejo que esa etiqueta de identidad me limite. Cuando tengo que actuar otra identidad, actúo otra identidad. Bueno, para eso hay un montón de técnicas y estrategias que he desarrollado en el último curso que son muy profundas de cómo cambiar tu identidad cuando necesitas. Pero lo importante no es eso, lo importante es que entiendas, de eso se trata este vivo hoy, de que muchas veces están perdiendo tiempo las personas queriendo adquirir nuevas capacidades, queriendo adquirir nuevos conocimientos técnicos de cómo comunicar, de cómo vender, de cómo presentar. Y en realidad todas esas capacidades ya lo tenés. Lo que te hace de barrera, lo que te impide progresar es tu identidad, la persona que tú crees ser. Denme un segundo que me voy a buscar agua para poder hablar, para poder seguir hablando. La importancia de que entiendas que tenés que trabajar sobre tu identidad, sobre quién crees que eres. Miren, el otro día yo posteé una historia donde decía que las personas no son depresivas, sino que actúan depresivamente. Y una persona de la comunidad de Hellseller me escribió, me dice, Mariano, acabo de tener un momento eureka. Me acabo de dar cuenta que no soy feo, sino que actúo feamente. Cuando lo vi a este individuo que me escribió, me metí en el perfil para ver si más o menos tenía razón, le digo, totalmente, men. La forma en la cual esta persona hablaba, la forma en la cual se comportaba, la forma en la cual vestía, el corte de pelo que se hacía,
lo hacía verse feo. Pero, ¿por qué? Porque esa era la identidad que había construido. ¿Por qué? Por el ambiente que lo rodeaba, por las personas que lo rodean y por los hábitos que tiene. Pero en realidad, si él cambia esa identidad y comienza a creerse automáticamente de que es guapo, que es coqueto, automáticamente comienza a cambiar toda su realidad, la forma en la cual habla, su tonalidad, la forma de caminar, la forma de vestir, la forma de expresarse, el corte de pelo que se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la mayoría de nosotros estamos a un cambio de identidad, de poder desarrollar un montón de capacidades que todos están queriendo desarrollar. Cada vez que recibo un mensaje por acá, por Instagram o por las redes sociales, todos me hablan desde una identidad de pobreza. Me dicen, no, pero yo soy tal cosa. Se ponen una etiqueta. No, pero yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para tal cosa, yo no puedo, pero a mí lo que me pasa es tal cosa. Todos te hablan desde la carencia. ¿Y eso qué es? Eso es la identidad. Entonces, es muy difícil para cualquier persona cambiar determinadas capacidades o adquirir determinadas capacidades cuando lo que te está limitando es tu identidad. Es tu identidad en lo que tienes que trabajar. Y lamentablemente, por alguna maldita razón en Latinoamérica, la identidad que nos inculcan culturalmente es la de pobres. Hoy por hoy, los niveles que hay, siguiendo las estadísticas, estamos en comparación con África. A ese punto hemos llegado. Y permanentemente de los estrados de poder, la política, determinadas instituciones, las instituciones religiosas, las instituciones políticas, algunas instituciones, sí son políticas también, instituciones sociales, todo el tiempo te están bajando esa línea. Por ejemplo, a mí cuando era joven me gustaba mucho el rock y me di cuenta que el rock nacional en Argentina, la gran mayoría de las bandas son todas una apología a la pobreza total. Son todas una apología a la pobreza, una apología al socialismo, a la izquierda. En el momento cuando entendí que la información que consumía, sobre todo la música, que también en el último curso saqué un módulo específico de cómo la música te reprograma la psiquis, cuando entendí que escuchar determinadas bandas de rock eran opuestos, o sea, el mensaje de las canciones era totalmente opuesto a lo que yo quería crear, dejé de escuchar. ¿Por qué? Porque la música que escuchas refuerza y crea tu identidad. Una de las canciones, por ejemplo, de León Gieco, soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Todos cosas así o sea, exaltando ese sentimiento o esas emociones de victimismo que inundan permanentemente de manera asquerosa todo el continente latinoamericano. Constantemente. Y las canciones de rock ni que hablar. Todo lo que es cultura, arte, música, todas esas cosas están permanentemente creando tu identidad. Permanentemente. Los programas de televisión, olvídate. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Con toda esta introducción. Que vos tenés cables conectados a tu mente subconsciente. Esos cables es la cultura, son los medios educativos, la escuela a la que vas, a la que fuiste, la información que consumí, los partidos políticos, las instituciones religiosas, políticas, las instituciones sociales. Todo eso está conectado a tu subconsciente aunque no quieras. Porque para poder desconectarte de eso tendrías que vivir en otro lugar, en otro país y no consumir esa información o vivir aislado en un termo o en un búnker a 1000 kilómetros bajo tierra.
Entonces toda esa información no es gratis. Esa información está cultivando una determinada identidad. Una identidad de pobreza, de miseria, de escasez, de mediocridad. Y en base a esa identidad es donde viene todo lo demás. Todo lo demás surge de esa identidad. Todo se alimenta de la identidad. Lo que crees que podés o no podés hacer. Las personas con las que te vinculás y con las cuales crees que no te podés vincular provienen de esa identidad. La cantidad de ingresos que recibís, de dinero que recibís, proviene de esa identidad. La cantidad de dinero que gastás proviene de esa identidad. El emprendimiento en el que sea que estés, o el trabajo en el que sea que estés, o si no tenés trabajo, hay muchas personas que me escriben: Mariano, no tengo trabajo. Eso proviene de la identidad. Porque hay personas en el mismo país que tienen trabajo. Y algunas personas con menos capacidades que vos. Con el 10% de las capacidades que tenés, hay personas que están ganando 100 veces más. Y esto no es una exageración, son datos. ¿Cuál es la diferencia de esos individuos? Su identidad. ¿Quiénes creen que son? En las entrevistas laborales, normalmente, depende cómo sea el mecanismo de la entrevista, muchas veces te preguntan: ¿cuánto querés ganar? ¿Cuánto querés ganar? Ahí se refleja automáticamente la identidad de ese individuo. ¿Cuánto cree que vale? ¿Cuánto crees que vales? Es parte de tu identidad. Si crees que vales mucho, naturalmente te va a llegar el dinero fácilmente. Si crees que vales mucho. Si crees que no vales nada, no vas a recibir nada. Y miren esto cómo funciona a nivel colectivo. Por ejemplo, yo estoy acá, ahora estoy en Alemania, pero he estado en otros países. Un café así, digamos mediano, ni siquiera grande, 6 euros. Si yo lo calculo al precio, al peso argentino, ni siquiera sé cuánto está el euro ahora. Vamos a poner 6 euros vamos a ponerle el precio dólar, $200. 1.200 pesos. 1.200 pesos. Los activos argentinos no valen nada. No valen absolutamente nada. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con la economía? Sí. Pero más profundo que la economía, y esto es un paralelismo entre la vida del individuo y la vida de la sociedad, la vida de la comunidad, más profundo que la economía es la identidad. Los activos argentinos no valen nada, pero porque la identidad de los argentinos ha sido trastocada de una manera brutal. Los activos argentinos no valen nada porque los argentinos creen que no valen nada. Esto es así de brutal. Y las personas que te están hablando permanentemente te están bajando línea. Yo siempre digo, si tú a una persona le hablas como si fuera un estúpido, se transforma en un estúpido. Y eso no es solamente una cuestión metafísica, sino que es una cuestión biológica del funcionamiento del cerebro. Si tú a una persona le hablas como que fuera un deficiente mental, lo tratas como que fuera un deficiente mental, al tiempo esa persona comienza a actuar de la forma en la cual tú lo estás tratando. Y hoy por hoy a la mayoría de los latinoamericanos nos tratan como que fuéramos tarados, como que fuéramos idiotas, como que no pudiéramos valernos por nosotros mismos. Para redondear, que creo que es el mensaje más importante que tienes que entender, es que tienes que cultivar tu identidad. Y acá viene una parte muy importante.
que es un poco romper el paradigma con el cual nacimos. Uno cree que la identidad es algo fijo. Y dice, bueno, yo soy así, tal de tal forma. Yo soy tímido, por ejemplo. Yo soy tímido, yo soy introvertido. Y en realidad, ya sea por la forma en la cual funciona el cerebro, por la forma en la cual está constituida nuestra psicología, por la forma en la cual funciona la mente, eso no es verdad. La identidad es un músculo, no es algo fijo y que tú dices, bueno, yo soy tímido y voy a morir tímido. Eso no es verdad. Eso se puede cambiar, se pueden cultivar diferentes identidades dependiendo tu necesidad. Yo en teoría soy tímido, pero cuando tengo que actuar, cambio el chip, porque ya lo tengo entrenado, lógicamente, cambio el chip y automáticamente sé cómo funciona una identidad extrovertida, por ejemplo. Y puedo actuar extrovertidamente cuando necesito actuar de esa forma. Cuando no lo necesito, normalmente mi cerebro vuelve a su modo por default, que normalmente es siendo más introvertido y más tímido. Pero no dejo que esa identidad por default, esa identidad que fue creada por el ambiente que me rodeaba, mis padres, mi familia, el lugar donde nací, etcétera, etcétera, no dejo que esa identidad me limite. La pregunta más importante que te tienes que hacer, y que es la pregunta que se hacen los individuos más exitosos del planeta, es ¿quién tengo que ser? ¿Quién tengo que ser? No quién soy, sino que quién tengo que ser para tener y para hacer lo que quiero o lo que necesito. ¿Quién tengo que ser? Hay una anécdota de Winston Churchill que es brutal. Él tenía, esto lo cuentan en sus memorias, y personas allegados a él, en la Segunda Guerra Mundial, también él se autopercibía como una persona introvertida. Pero él sabía que ser introvertido no le iba a permitir lograr sus objetivos. Entonces cuando se despertaba a la mañana, tenía ¿cómo se llaman estas cosas? Un perchero. Tenía un perchero con diferentes sombreros, diferentes cosas de estos, de aquella época. Entonces, de acuerdo al sombrero que se ponía, encarnaba una determinada identidad. Entonces tenía que, por ejemplo, ir a una reunión al Consejo de Guerra y decía, ¿quién tengo que ser hoy para liderar esa reunión? ¿Quién tengo que ser hoy? ¿Quién tengo que ser hoy para liderar esa reunión? Tengo que ser extrovertido, tengo que ser despiadado, tengo que actuar sin contemplaciones, listo, pum, se ponía ese gorro que encarnaba esa identidad y actuaba de esa manera. Es decir, la identidad es un músculo que se ejercita, que se entrena. Y en el área de los negocios, en el área financiera, en el área comercial, en el área de la riqueza, es exactamente igual. En vez de preguntarte qué conocimientos tengo que tener, tienes que preguntarte quién tengo que ser. Si yo quiero ir a una reunión, por ejemplo, hay personas, el otro día estaba hablando con una chica de Venezuela que no consigue trabajo. Me decía que estaba por hacer un curso de inglés, un curso no sé qué más, no sé qué cursos iba a hacer. Ya tenía, a mi criterio, 1000 veces más conocimiento de lo que necesita. Le digo, bueno, tenés que preguntarte qué conocimiento necesitas. Tenés que preguntarte quién tengo que ser para que me den ese puesto de trabajo. ¿Quién tengo que ser? Tengo que ser una persona que resulte atractiva al otro que me está escuchando. Tengo que ser una persona segura de mí mismo. Una persona, y acá viene una palabra que la tienen que anotar en grande, ambiciosa. Una persona ambiciosa. La riqueza, la prosperidad, es para los individuos ambiciosos.
Si tú no tienes una identidad ambiciosa, no importa si sos Galileo o Galilei, vas a vivir en la pobreza. Porque es la ambición lo que te lleva a generar objetivos más grandes. A no conformarte con los 2,50 pesos que estás cobrando, que estás ganando. O a no conformarte con el negocio que tienes. De un negocio no vas a ser millonario. O sea, de una tienda. Capaz que tienes que tener 1000 tiendas. Pero para tener 1000 tiendas, tienes que tener una identidad ambiciosa. Que es lo opuesto a la identidad latinoamericana. Para no generalizar y no puntualizar, la identidad latinoamericana, vos a alguien le decís, vos sos ambicioso y te dice, ay, ¿yo qué te hice para que me digas eso? Ay, qué malo que sos. O sea, miedo le tienen a la ambición. Vos a un latino le decís que es ambicioso y es como que le está diciendo que es cornudo, ¿entendés? Es lo peor que hay, lo tienen asociado negativamente. A un norteamericano le decís, qué ambicioso que sos, y te dice, thank you. Yes, I am. Todos esos componentes generan una identidad. Todo muy lindo, dice. Entonces la fórmula mágica sería. La fórmula mágica es que no hay fórmulas mágicas. Esa es la fórmula mágica. Que no hay fórmulas mágicas. Todos están buscando la fórmula mágica. Y no hay. Pero sí te puedo decir algo, de lo que estoy 100% seguro y convencido. Vos podés tener la fórmula mágica de cómo multiplicar el dinero. Pero si tienes una identidad pobre y mediocre, así como multiplicás el dinero lo vas a perder. Porque es tu identidad lo que genera tu capacidad. Te lo vuelvo a repetir, no es al revés. No es tu capacidad lo que genera tu identidad. No. Es tu identidad lo que genera tu capacidad. Por eso estamos en la era del conocimiento. Este video, capaz que antes, hace, no sé, 10 años atrás, 15, 20 años atrás, te cobraban para darte la información que te estoy dando acá. Hoy es gratis. Cualquier libro que quieras, lo googleás, es gratis. La información que quieras es gratis. Sin embargo, las estadísticas te muestran que cada vez hay más pobres. ¿Por qué cada vez hay más pobres y cada vez hay más conocimientos? Y son gratuitos. Tienes la información que quieres a disposición, lo que quieras. ¿Por qué cada vez hay más pobres? Por la identidad cultural. Latinoamérica, no Latinoamérica, el mundo completo. Miren, yo estoy acá en Europa y estoy asombrado. Yo creo que si se levantan los alemanes de la Primera Guerra Mundial y antes, se pegan un tiro en la cabeza. Tantas vidas sacrificadas para que hoy las personas se entreguen mansamente, entreguen sus vidas, su libertad, todo, en pos de una falsa sensación de seguridad. Están entregando todo. Por generaciones y generaciones y generaciones lucharon, dieron sus vidas, las vidas de sus hijos, la vida de los hijos, para que hoy las personas se entreguen así, regalen su libertad, que es lo más preciado que tienen. ¿Por qué? Por su identidad. Porque la mayoría de los individuos está siendo bombardeado para creer que son débiles. ¿Entendés cómo está todo vinculado con la identidad? Si tú crees que eres un individuo débil, cualquiera, con cualquier cuento, donde tenga un poquito de riesgo, donde te inculque un poquito de temor, te va a manipular. ¿Pero por qué?
Porque ese individuo cree que es débil, cree que no se puede defender, cree que no se puede valer por sus propios medios, cree que no va a poder conseguir trabajo, cree que no va a poder crear un propio emprendimiento, cree que no se va a poder defender de un resfrío, de una gripe, de lo que carajo sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no tiene la capacidad? No, por su identidad. Entonces, hoy, a nivel mundial, por eso no solamente en Latinoamérica, la identidad con la cual se está, o la identidad que se está induciendo en las personas, es una identidad de pobreza, de debilidad, total. Y con esa identidad, no importa que tengas todos los conocimientos a tu disposición, no importa. Porque vas a leer, no sé, El cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki, vas a leer La mente millonaria de Harv Eker, vas a leer el libro que vos quieras, Napoleon Hill, Piense y hágase rico, vas a tener la fórmula mágica de la riqueza, pero tú internamente crees que eres débil. Y ante el primer problema, la primera dificultad, que seguramente va a aparecer, y en gran escala, porque de eso se trata emprender, de enfrentar problemas y resolver problemas. Mientras más grandes son los problemas que enfrentás y resolvés, más riqueza y abundancia generás. Pero como tu identidad es que eres débil, es que salís y te caen 2 gotitas de agua fría y ya empezás a estornudar, haces 2 flexiones de brazos más y ya sentí como te duele la espalda, te duele la cabeza, no sé, te duele el culo, lo que sea. ¿Por qué? Por tu identidad. No importa que tengas la fórmula mágica de la riqueza, tu identidad te hace de barrera. Y eso es lo que permanentemente trato de decirle a la comunidad, a las personas que forman parte de la comunidad de Hell Sellers, que siempre me vienen con pelotudeces del orden técnico. Siempre me vienen, no, que me falta esto, que yo no tengo esto otro. Eso que estás diciendo está hablando de tu identidad. Y lo magnífico de esto es que yo te lo puedo decir a esto, pero yo no te puedo cambiar tu identidad, ¿entendés? Es un trabajo interno que cada uno tiene que hacer con la historia que te contás. Voy a dejar que hagan algunas preguntas si quieren, pues si no se me pegan los cables y le meto sin parar. Totalmente. Tenemos exceso de conocimientos. A mí me encanta estudiar la vida de los ricos, multimillonarios, pero principalmente de la antigüedad, de la época de Rockefeller, Rothschild, todos esos. Esos individuos tenían el 1% de conocimiento que tenemos nosotros hoy. El 1% de conocimiento. O sea que ahora tenían otra cosa ellos. La identidad de ellos, de esos individuos, era brutal. Creían que eran Highlander, el inmortal, ¿entendés? Es más, mirá, te voy a contar cómo son las cosas, una anécdota de Rockefeller. Rockefeller comenzó, o sea, en la pobreza total, lustraba zapatos cuando era niño, comenzó a trabajar en una cerealera como corredor, como broker, y iba creciendo, o sea, tenía buenos resultados, pero todo cambió en su vida cuando un día se tenía que ir a tomar un tren. Se tenía que tomar un tren para reunirse con Vanderbilt, que era el dueño de los ferrocarriles. Tuvo un problema, Rockefeller, no llegó a horario a tomarse el tren, perdió el tren. Ese tren chocó, no quedó nadie de los pasajeros vivos. Nadie. Murieron todos. Ese día, Rockefeller instauró la creencia de que estaba destinado a hacer grandes cosas. Porque la casualidad, es decir, Dios, evitó que se muera. Y automáticamente ahí fue cuando se transformó en Rockefeller. O sea, en decir, si me salvé del tren, me iba a tomar el tren, no
o sea, no lo tomé, el tren se hizo 1000 pedazos, murieron todos, es porque tengo que hacer algo grande. Cambió su identidad. Ahí fue donde comenzó a ser Rockefeller. O sea, un monstruo que abarcó todo lo que existe. Así en la vida de todas esas personas hay muchos episodios donde una experiencia cambia su identidad, la percepción que ellos tienen de sí mismos. Y eso es lo que tú tienes que procurar. Generarte experiencias a ti mismo o a ti misma que comiencen a modificar quién tú crees que eres. Y esas experiencias, lo primero que es darte la oportunidad de conocer nuevos lugares. No te digo que tengas que viajar a otro país, a otras ciudades. Salir del grupo de personas con la cual la mayoría de las veces estás, conocer otros individuos, personas que están en otro nivel financiero, en otro nivel de riqueza, de prosperidad, darte la posibilidad a ti mismo de ir con esas personas y vas a ver lo que va a pasar. Esas personas se van a generar una expectativa, como te conté la experiencia en la escuela que me pasó a mí, y de acuerdo a la expectativa que tú le generes a esas personas, después te vas a tener que comportar de esa manera. Y si es una buena expectativa la que generas, te vas a estar elevando el estándar, no solo de tu identidad, sino que también de tu rendimiento. No hay nada peor que entrar, por ejemplo, a algún lugar. Eso está demostrado, por ejemplo, en los grupos de ventas, en las empresas. Siempre cuando viene un vendedor nuevo, hacen una entrevista. Vamos a suponer al vendedor, bueno, ¿cuántas llamadas haces? Y estoy haciendo 100, 150 llamadas por día. Perfecto, te contratamos. Llega el vendedor, hace 100, 150 llamadas por día, pero el resto de los vendedores que ya está hace 10 años en la empresa, 5 años, ya están cómodos, hacen 20, 25 por día. A los 3 meses, ese vendedor que hacía 100, 150 llamadas por día está haciendo 20, 25. ¿Por qué? ¿No tiene la capacidad de hacer 150? Sí, la tiene. Por eso lo contrataron. Pero el medio ambiente que lo rodea, las cosas que escucha de los que dicen los demás, no, yo no hago más 150 porque después me duele la cabeza. Al otro día tengo fiebre reumática, me duele el talón de Aquiles. El otro dice, no, yo no hago más porque después los clientes se enojan. Todo eso que empieza a escuchar de las personas que le rodean, comienzan a generar una nueva identidad que termina afectando la capacidad de ese individuo. Y así en todas las áreas de la vida. Pero una de las partes más golpeadas respecto a la identidad en los latinoamericanos es la vinculada a las capacidades que tengan que ver con la generación de riqueza y prosperidad. Mi generación, yo soy del 84, imagínate. Nací en el 84, en el 83 comenzó la democracia en Argentina. Creo que desde el 83, que fue con Alfonsín, no sé cuántas crisis han pasado. Creo que no ha pasado año que no haya crisis. Todo eso generó mi identidad. Todo eso fue generando mi identidad. ¿Qué hice yo para cambiar mi identidad? Romper el ambiente en el cual estaba. Vincularme con otro tipo de ambiente. ¿Querés un ejemplo más palpable para sacarme a mí del medio? Por ejemplo, cuando vos te pones a ver Marcos Galperín, que lo conocen la mayoría de los latinoamericanos, que es el fundador de Mercado Libre. Marcos Galperín, Facundo Manes, que ahora se metió en la política, pero bueno, antes era un neurólogo muy reconocido a nivel internacional. Pierpaolo Barbieri, el fundador de Voilà, todos esos que han creado compañías unicornios o compañías prósperas, todos ellos, Isela Costantini, por ejemplo, que era la CEO de General Motors en Brasil, después se metió también en la política en el gobierno de Macri para manejar Aerolíneas Argentinas, todos esos individuos, que muchos de ellos
salieron de una familia de clase media alta, más o menos, algunos de clase media baja. Todos ellos, el chip lo cambiaron porque fueron a hacer un máster o un MBA a Estados Unidos o en algún otro país. Y no son los conocimientos técnicos que aprendieron, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Y esto no lo digo yo porque no he hecho ningún MBA, pero personas que lo han hecho te dicen, mira, no te enseñan nada técnicamente. Ahora, ¿qué cambia? Que esto lo han dicho desde Galperín, Barbieri, lo ha dicho Facundo Manes, Estanislao Barra, que tú estás caminando por la calle y te encontrás a Bill Gates. En tu clase está Winona Ryder. Vas a una ópera, a ver una obra de teatro y está, no sé, el premio Nobel de Economía. Está Mark Zuckerberg. Y eso, cuando tu cerebro empieza a ver eso, decís, che, yo estoy acá en este ambiente con esta gente. Ah, bueno, capaz que tal malo no soy. Mirá vos, capaz que si yo estoy acá compartiendo con ellos, capaz que tengo algunas capacidades de cosas para hacer. Es lo que cambia tu identidad. Estos individuos, cuando van a hacer el MBA, cuando van a hacer los posgrados, cuando van a hacer una pasantía a una empresa internacional, no aprenden cosas técnicas. Lo que modifican es el chip de su identidad. ¿Quiénes creen que son? En otras palabras, quién es el cerebro de esos individuos empieza a procesar información de quién él cree que es. Claro, después vienen acá y dicen, si este comenzó una empresa, este otro hizo esto, empezó otra carrera, este es premio Nobel de la Paz y yo escuché que la respuesta que dio no la sabía, yo sí la sé, yo puedo ser multimillonario, tranquilamente. Y efectivamente, comienzan a actuar y a comportarse en base a esa nueva identidad y eso es lo que le genera el éxito. No los conocimientos técnicos, sino quiénes ellos creen que son y qué creen que son capaces de hacer. Lo mejor que te puedes regalar, ¿qué hora es? Faltan 5 minutos. Lo mejor que te puedes regalar a ti mismo, si tú te quieres a ti mismo, es cambiar el ambiente que te rodea. Eso tiene un impacto brutal en tu identidad y lógicamente en tu capacidad. Me cuelgo hablando, y eso que soy tímido, soy muy tímido, soy muy introvertido. Háganme algunas preguntas si quieren antes de terminar, sobre todo si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro. ¿Cómo arrancamos si tenemos situación que nos tira para atrás? ¿Cuándo fue el momento que hiciste el clic para cambiar de identidad? Bueno, me voy a quedar con esas dos preguntas. Justamente, vos fíjate que ahí en tu pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar si la situación nos tira para atrás? Ya estás etiquetando esa situación que te tira para atrás. Y cuando tú te pones a estudiar la vida de las personas súper exitosas, cuando tú te pones a estudiar la vida de las personas ultra exitosas, por ejemplo, hace un par de días estuve en Disney, París. Y yo he estudiado la vida de Walt Disney. No solamente he visto la película, sino que he estudiado su biografía, etcétera, etcétera. Ese tío tuvo todas las situaciones más desagradables que te puedas imaginar. Cosas muy desagradables. Como vos decís, situaciones que te tiran para atrás. Les recomiendo que estudien la vida de Walt Disney. Sin embargo, esas situaciones que lo tiraban para atrás, lo que hacían en realidad era reafirmar cuál era su identidad.
que era un individuo que podía enfrentarse a cualquier tipo de problemas. Entonces, la misma situación, un mismo hecho, que a una persona la tira para atrás, a otro lo propulsa para adelante. Eso es la mentalidad del emprendedor. Una persona con un mismo problema, o dos personas con un mismo problema, uno se hace emprendedor, crea una empresa, genera una solución, se hace multimillonario. El otro queda incapacitado para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por quién creen que son? Y la pregunta más importante que tú te tienes que hacer para generar tu identidad, la más importante de todas, que es el valor central, el core value de la identidad, sobre todo en este momento de la humanidad actual, es si eres un individuo fuerte o si eres un individuo débil. De ahí surgen todas las otras aristas de la identidad. No existe ninguna persona rica, próspera, que sea débil. No existe. No hay. No hay ninguna persona capaz de generar riqueza que sea débil. Te lo vuelvo a repetir. Entonces lo primero que tiene que definir tu identidad es si tú crees que eres débil o eres fuerte. De ahí surgen todas las otras aristas de la identidad. Y si la respuesta es soy débil, que es muy probable que sea esa, yo por lo menos me consideraba más débil antes que ahora, pero me sigo considerando débil. Si la respuesta es soy débil, tienes una gran cantidad de recursos con los cuales trabajar para cambiar tu identidad y generar una identidad de fortaleza. Porque esa es la clave, no quedarte con la etiqueta, decir, bueno, yo soy débil. No, ok, soy débil, me cuesta levantarme temprano, me cuesta hacer ejercicio, me cuesta enfrentar problemas todos los días, me cuesta salir de mi zona de confort, me cuesta ir a hablar o hacer presentaciones con personas que no conozco, me cuesta sentarme a leer, me cuesta la disciplina, soy débil. Ok, ahora viene la parte de la estrategia, ¿cómo me hago más fuerte? Es tan simple como eso. Y la respuesta general es que no te vas a hacer más fuerte visualizándote más fuerte, sentado en el sillón mirando películas de La Roca Johnson, jugando a videojuegos de guerra. Así no te vas a hacer más fuerte. Porque esto es una máquina perfectamente coherente. Y si tú te dices a ti mismo, yo soy fuerte, yo soy muy poderoso, yo soy extremadamente fuerte, poderoso, y cuando tienes que ir al gimnasio no vas, al otro día cuando te dice yo soy fuerte, poderoso, este de acá adentro te dice, no, no te mientas a ti mismo, tú no eres fuerte. Tú eres una rata miserable, y cuando suena el despertador a las 5, no te levantás. Tú eres una rata miserable, que cuando tienes que ir al gimnasio, cuando tienes que salir a correr y hace frío o hace mucho calor, te quedas acostadito en el sillón mirando Netflix. Ese es el inconsciente. Ese no lo puedes traicionar, no hay forma de engañarlo. Entonces, los hábitos son los que permanentemente alimentan tu identidad. Y si tú crees que tienes una identidad débil y que ahí está lleno de cosas que te tiran para atrás y como eres débil, esas cosas te mantienen atrás, entonces tienes que cambiar tu identidad, dejar de ser débil y empezar a ser fuerte. ¿Y cuál es lo más extraordinario de todo esto y tal vez lo más alentador? Que las personas más fuertes y extraordinarias de este planeta que yo conozco y que yo he estudiado, las personas más fuertes y más extraordinarias de este planeta, todas ellas han tenido previamente una identidad asquerosamente débil, asquerosamente frágil y asquerosamente pobre. O sea que no hay excusas.
Te lo vuelvo a repetir, las personas más ricas, prósperas y exitosas que existen, todas ellas, la gran mayoría de ellas, han partido de una base, de una identidad totalmente débil. Y en ese proceso, en esos problemas, en esas dificultades que fueron encontrando, en ese ambiente que permanentemente los presionaba, que permanentemente los quería someter, ese fue el caldo de cultivo para generar una nueva identidad. Estoy harto de la pobreza, harto, no me hablen más de pobreza, estoy harto de la debilidad. Harto de tener miedo al virus, harto de tener miedo a las enfermedades, harto de tener miedo a si hace frío, si hace calor, si empiezo a tener palpitaciones, estoy harto de ser débil, harto, no lo soporto más, ¿qué tengo que hacer? Estoy harto de que los políticos me garchen siempre diciéndome lo mismo, estoy harto de tener que depender de otros, harto. Estoy harto de ser débil, de ser un miserable. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo transformar? Ahí es donde nace la nueva identidad. Ahí, ese es el caldo de cultivo. Esas situaciones que te echan para atrás, que decís, es lo que necesitas. Es el campo de entrenamiento preciso que necesitas para generar una nueva identidad. Exactamente eso. Me olvidé la segunda pregunta. ¿Cómo era la segunda pregunta? Que me parecía buena. Esa era una. ¿Cuándo fue el momento en el que hiciste clic para cambiar de identidad? Esa me había parecido buena. No hay un momento, esto ya lo expliqué en otro video. No hay un momento, son muchos momentos. Te lo vuelvo a repetir, no hay un momento, son muchos momentos. Yo tenía en la adolescencia, tenía muchos problemas de conducta, de delincuencia, de drogas, de alcohol, todo eso. ¿Qué hice? Cambié de ambiente. Dejé de juntarme con esas personas que tenían una determinada identidad, o sea, un determinado concepto de mí. Me conseguí un trabajo donde eran personas totalmente opuestas y ahí cambié. Después de ese trabajo me empezó a ir bien, comencé a estudiar, a capacitarme por mis propios medios, comencé a vincularme con otras personas, pasé a otro nivel. Después me fui a otro trabajo, a otro emprendimiento a nivel internacional y tengo que ser muy claro en esto, muy claro y muy honesto y muy transparente. Cuando tú tienes una visión internacional o una experiencia internacional, poder estar en contacto con personas, hacer negocios, negociaciones, hablar, aprender, viajar, comunicarte, relacionarte con personas de otros países, principalmente de países del primer mundo, eso es una ayuda brutal. Y las personas que no tienen eso es muy difícil, por todo lo que te acabo de explicar. Y yo me elegí por mis propios medios. En un momento determinado en mi vida estaba trabajando muy cómodo, había llegado al tope de la empresa en la cual estaba, era una empresa local en la ciudad, en Paraná. Había llegado al tope de ese lugar y dije, me quiero independizar y quiero hacer algo internacional, que tenga que ver con el comercio internacional, por gusto propio y también por necesidad, porque mi novia de ese momento vivía en otro país. Yo necesitaba poder viajar, necesitaba, tener libertad. Entonces eso me llevó a tener contacto con personas de otros países, a hablar otro idioma. El idioma, las palabras que tú te dices generan tu identidad. Esto ya lo he dicho 1000 veces, el idioma norteamericano, el inglés, es un idioma enfocado a la acción. El idioma español es un idioma descriptivo. Sí, yo mañana cuando me levante, probablemente si todo es como tendría que ser y las situaciones y las circunstancias se ajustan de acuerdo a lo determinado previamente por todo lo que yo había
querido, logrado establecer como meta suficiente para restablecer todos mis objetivos, voy a ir al gimnasio. Ese es el idioma español, descriptivo, o sea, imaginario. El idioma norteamericano es take action. Está enfocado 100% a la acción. Entonces, idiomas diferentes, individuos diferentes, países diferentes, con diferentes culturas, con diferentes conocimientos, todo eso es lo que va llevándote a cambiar tu identidad. Porque te vuelvo a repetir, la experiencia de todos estos individuos que son los CEOs de las empresas más importantes de Latinoamérica, todos ellos, su clic no es lo que aprendieron haciendo el máster o el MBA. El clic es verse al lado de otras personas que ellos ven en un determinado nivel y ver que esa persona que está en ese determinado nivel es un gilipollas como yo, como todos los otros. Y que no tiene ningún conocimiento mágico, no es Galileo Galilei. Entonces eso es lo que te va modificando la identidad. Por eso, el objetivo de este live, que tiene que ver con la identidad. Porque mientras los latinoamericanos sigamos encerrados en esa cultura que genera una identidad de victimismo, del romanticismo con la pobreza, de estar permanentemente pensando en el pasado, en la historia, en lo que pasó, en lo que podría haber pasado, esa identidad es imposible de cambiar. Y tampoco esa identidad se va a cambiar de forma masiva. Es decir, el cambio no va a ser que va a venir una persona y va a decir, listo, ahora a partir de hoy todos tenemos una nueva historia, una nueva identidad. No, olvídate. Porque te vuelvo a repetir, a nivel internacional se está fomentando cada vez más la cultura del victimismo. O sea que de arriba la nueva identidad no va a bajar, todo lo contrario. De arriba te van a seguir inyectando victimismo. Te van a inyectar victimismo todos los días. Mientras más víctima te creas, más pobre y más miserable y más débil te creas, mejor. O sea que tiene que ser un trabajo individual. Tú tienes que generar tus experiencias, tú tienes que salir del ambiente donde estás, moverte de ciudad, cambiar de tu círculo de amigos, cambiar el círculo donde estás trabajando, cambiar la información que estás consumiendo. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Te lo puedo asegurar. Nadie más. Nadie más. Es un trabajo individual, el de la propia identidad. Lo bueno es que la identidad es un músculo. Tú puedes decidir, ahora soy extrovertido. ¿Por qué soy extrovertido? Porque tengo que hacer un video. No me sirve ser introvertido. No me garpa ser introvertido. Cuando tengo que hacer una presentación para un cliente, cuando tengo que ir a un viaje, tengo que ser extrovertido. No me garpa ser introvertido. Me garca ser introvertido. ¿Entendés? Esa es lo que tenés que entender. La herramienta que tenés acá. Podés generar la identidad que tú quieras. A propósito, para lo que me preguntaron, todo eso está en el último curso, pero son todas técnicas y estrategias. Yo no te puedo dar acá técnicas y estrategias, primero porque tenés que entender cuál es el contexto conceptual que es lo que te estoy explicando ahora, para que después puedas aplicar la técnica y la estrategia. Tenés que entenderlo conceptualmente primero, intelectualmente. Y segundo, porque hay algunas técnicas y estrategias que son de psicología pura y dura. Y tenés que tener un determinado background para poder explicarlas, que está todo ese background, está en los cursos. Está en el curso explicado paso por paso, porque si no, en vez de hacerte un bien, te vas a hacer un mal. Pero lo importante es que te quedes con esto. Tu identidad es lo que genera tu capacidad. Y tu identidad no es algo físico, fijo o estático. Tu identidad es un músculo que se puede cambiar, es permeable, es manipulable. Y si no la manipulas tú, te la está manipulando alguien más. Acordate de eso. Alguien está creando tu identidad. No se crea sola. Ese azar lo está determinando alguien más. La cultura, el medio ambiente, los que te bajan el mensaje. O sea que si tú no estás cultivando tu propia identidad, lo está haciendo alguien más. Nos vemos en el próximo live. Bye.